Me voy a ir al tipo de operación N. Estos tipos de operación ustedes los van a ver con más detalle cuando vean el módulo administrativo, ¿sí? A partir de en las clases que vienen a partir de la cuarta sesión. N. Escojo el tipo de operación N. Luego voy a escoger el clasificador presupuestal. ¿Ok? Por ejemplo, voy a escoger un clasificador que tenga que ver con bienes y servicios. Entonces, voy a escoger un clasificador como por ejemplo el clasificador 23, busquemos el clasificador 23, bienes y servicios. A ver el primero, 23.1.1.1, alimentos y bebidas para consumo humano. Le doy un clic ahí, ¿ok? Y luego le doy ejecutar búsqueda. Nosotros en este clasificador vamos a ver en la parte inferior cuáles son las opciones que se tienen para contabilizar una operación que está en este tipo de operación, en el tipo de operación N, con ese clasificador. Eso es lo que veo acá en la tabla de operación, ¿sí? ¿Cómo contabilizaría, cómo haría el registro contable a partir dentro de una operación que tenga estas características, ¿no? Esté clasificada en el tipo de operación N, gastos, adquisición de bienes y servicios, y tenga este clasificador, alimentos y bebidas. Entonces vamos a ver que el registro contable involucra un detalle mayor que el clasificador presupuestal. Veo acá, en la parte inferior, que un registro presupuestal de alimentos y bebidas, lo podría registrar contablemente como alimentos y bebidas que se dan como un anticipo al proveedor. Anticipo a proveedores. Voy a la siguiente, al siguiente código de la tabla de operaciones. Bajo al siguiente y veo alimentos y bebidas para consumo humano, o sea, que compro adquisiciones que hace la entidad, que se utilizan para ser consumido, para ser consumido, ¿sí? Luego tengo alimentos y bebidas que adquiero, pero que son utilizados como mercaderías. Significa que compro alimentos que los destino a la venta, ¿sí? Alimentos y bebidas que los empleo como materia prima para elaborar otros productos. Y luego tengo alimentos y bebidas como bienes en tránsito, ¿no? Diferentes opciones. Entonces acá ustedes se pueden dar cuenta que tengo pues diversas maneras de considerar un registro presupuestal de alimentos y bebidas. O sea, el clasificador presupuestal me dice tan solo alimentos y bebidas. Cuando llego a un registro contable tengo que detallar más. Tengo que especificar esos alimentos y bebidas. Los adquiero para ser consumidos o para ser utilizados como mercadería, ¿no? Entonces tengo pues diferentes opciones, ¿no? Luego vamos a ver lo que veo en la parte inferior. Voy a ubicarme en la segunda línea, ¿ya? En la opción, en el código que se refiere a alimentos y bebidas para consumo humano, y voy a ver en la parte inferior cuáles son las cuentas que se emplea, ¿sí? ¿Cuáles son las cuentas que se emplea o que se podrían emplear cuando escojo este código de la tabla de operaciones? En la parte inferior veo las cuentas que podría usar en la fase D de vengado.
En la fase de devengado, podría usar estas cuentas que estoy marcando acá, en el debe. Puedo usar cualquiera de estas cuentas o varias de esas cuentas. Y en el haber, utilizo estas cuentas de acá. Podría usar una de ellas o ambas. Veo acá entonces que tengo la primera cuenta, la cuenta 13010101. ¿Es una cuenta de qué? ¿Recuerdan ustedes cuando vimos el plan de cuentas? Es una cuenta del activo, ¿no? Cuenta de activo. En la parte inferior, al lado derecho, veo su significado. Alimentos y bebidas para consumo. Luego tengo cuentas de pasivo, cuentas de elemento 2. Significa IGB cuenta propia, y es IGB retenciones por pagar. Y luego tengo una cuenta de gastos, ¿no? ¿Se acuerdan? Elemento 5 era una cuenta de gastos. Y en el haber tengo cuentas por pagar. Cuenta por pagar por bienes, otras cuentas por pagar. Y luego puedo ir al girado y hacer lo mismo, ¿no? O sea, ver qué cuentas contables son las que se pueden emplear cuando tengo una operación que tenga estas características. Esto es lo que sigo bajando y seguramente voy viendo más cuentas. Y encuentro la fase pagado. Encuentro la fase de pagado. Entonces lo que voy viendo acá es lo que corresponde a la contabilidad patrimonial. Fíjese lo que estoy marcando acá. Estoy marcando la pestaña de contabilidad patrimonial, cuentas patrimoniales. Entonces, el detalle que veo acá en esta parte inferior, ¿sí? Son las cuentas patrimoniales. Las cuentas patrimoniales que se podrían emplear. Me voy a la otra pestaña y tengo la contabilidad, las cuentas presupuestales. Acá veo las cuentas presupuestales. Para cada fase del ciclo de gastos. Para el compromiso, el devengado y nada más. El girado no hay. Y luego tengo la pestaña de cuentas de orden. Disculpen. Acá en este lado veo las cuentas. Cuentas de elemento 8. ¿Recuerdan? Cuentas presupuestales. Y luego tengo las cuentas de orden. Cuentas de elemento 9. ¿Sí? Muy bien, y así veo la tabla de operaciones. Entonces la tabla de operaciones me muestra cuál sería el registro contable que podría haber dado un tipo de operación y un clasificador de gastos. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Sí, profesor Carlos, a ver, Carlos Quincho tiene una pregunta. Él dice, profesor, qué tipos de gastos no afectan al presupuesto de una institución? Existen ciertas operaciones, ¿no? Ciertas operaciones eh, que tiene una institución que no afectan al presupuesto. ¿Ya? En primer lugar, vamos a tener siempre una relación ingreso-gastos, ¿no? Para tener una operación de gastos, siempre tengo inicialmente un ingreso. ¿De acuerdo? ¿Ok? Para tener, entonces, es un principio, ¿no? En una empresa privada, en una empresa pública, en una entidad, una unidad ejecutora, una municipalidad. Para tener gastos tengo primero ingresos, ¿sí? Y lo mismo sucede en el caso de operaciones sin afectación al presupuesto, ¿sí? Entonces,
para tener gastos sin afectación al presupuesto, tengo ingresos sin afectación al presupuesto, ¿no? ¿En qué casos, respondiendo a la pregunta, ¿no? ¿En qué casos tengo una operación que no afecta al presupuesto, un gasto que no afecta al presupuesto? Como le repito, primero me voy al ingreso, ¿sí? Entonces, puedo tener quizás una captación que tenga la entidad, un ingreso que reciba la entidad, pero que no va a financiar su presupuesto. Puedo citar un ejemplo, un fondo de garantía, ¿no? Una garantía que recibe una entidad. Por ejemplo, la entidad recibe una garantía que le da un proveedor que es una pequeña o mediana empresa, ¿no? Ustedes saben que esas empresas, para no presentar pues una carta fianza y todo eso, se les hace una retención de un porcentaje de la venta que ellos están haciendo.